Clase de la profesora Jacqueline Richter sobre la profesión jurídica. Esta clase está dedicada a que ustedes adquieran una visión general de la evolución de la profesión jurídica, en particular su transformación en Venezuela, transformación que se inicia a mediados del siglo XX. 2. Que analicen cuáles han sido los roles sociales que han desempeñado los abogados. 3. Y que tengan una visión de las transformaciones ocurridas por sexo y por composición social en la Venezuela a partir de la mitad del siglo XX. 4 temas son centrales en la transformación de la profesión. El primero, las transformaciones en la forma de trabajar, en la forma de ejercer la profesión. Eso significa que nos vamos a pasear desde el inicio de la profesión con un ejercicio individual a la forma que mayoritariamente se ejerce en el día de hoy. El segundo tema tiene un término especial, político. El rol político del abogado. Nos referimos a la política con P mayúscula, cuando los abogados al trabajar, ejercen una función política. 3. Vamos a evaluar cómo se ha ido creando y transformando una forma de ejercicio, la docencia e investigación. Y por último, nos vamos a referir a lo que se denomina la feminización de la abogacía. Un hecho clave para entender la transformación de la profesión es el surgimiento del capitalismo. El capitalismo surge como una nueva forma de organizar la producción y de organizar la forma de trabajar. El capitalismo surge a finales del siglo XVII. Se empieza a consolidar y recibe un impulso muy fuerte con lo que se denomina la Revolución Francesa en 1790. De ahí en adelante comienza a transformarse el rol de la profesión jurídica. Hasta ese momento, el ejercicio había sido muy estable en cuanto a su composición por sexo y a los temas que se dedicaban los abogados y para quienes trabajaban. Con el capitalismo, los negocios se expanden y se inicia lo que se denomina el monopolio de la representación jurídica. Solo los abogados pueden defender o representar a otras personas en juicios y después avanzan a acompañar a las personas en la organización de sus negocios. También el capitalismo hace que los trabajadores se organicen y surgen los sindicatos, y con los sindicatos surge la negociación colectiva, un tipo especial de contrato, un tipo especial de negocio, y los abogados aparecen para representar tanto al patrono, al empleador, como a los trabajadores. Pero el avance del capitalismo hace que diversos negocios se globalicen y que para organizarlo o cuando se presenten conflictos haya que aplicar normas jurídicas de diversos estados. Ello va a afectar la estructura de la familia, cuál es la nacionalidad de los hijos, cómo se ejerce la patria potestad, en caso de divorcio, qué legislación se aplica, los contratos celebrados en un país y ejecutados en otro, y qué jurisdicción se le va a aplicar a esos conflictos, con lo cual va aumentando los temas en los cuales los abogados pueden trabajar. ¿Cómo se va a expresar esos cambios en el ejercicio de la abogacía en Venezuela? Esos cambios que estábamos viendo, las transformaciones. La primera cosa que deben leer los textos de Rogelio Pérez Perdomo, uno que está en el manual de la materia y los otros que están en el aula virtual. ¿Cuándo ocurren esas transformaciones? A mitad de los años 50 del siglo XX, porque comienzan
fuertes cambios económicos y políticos en el país. La década de los 50 se profundiza el proceso de industrialización en Venezuela y a partir del año 58 hay un cambio en el sistema político. Salimos de una dictadura y comienza el más largo periodo democrático de nuestro país. Esas transformaciones continúan en el siglo XXI, porque el proceso de globalización es indetenible, se acrecientan los intercambios comerciales entre las personas y las empresas, se acrecienta la movilidad de personas, el ejemplo es la Unión Europea, que llega a incorporar al espacio común más de 27 países y crea un espacio común para la educación superior en el cual los estudiantes pueden iniciar su carrera universitaria en un país y terminarlas en otro. A modo de ejemplo, yo puedo estudiar Derecho siendo francés, estudiar unas materias en Francia, otras en España, otras en Portugal. Esa forma de estudiar va a requerir nuevas competencias y nuevas habilidades. En nuestro país, a partir del año 99, ocurre un cambio importantísimo en el sistema político, en la asunción al poder del fallecido presidente Hugo Rafael Chávez y una propuesta de transformar el país de manera, tanto el sistema político como el económico. Comienza un proceso también de cambios en la forma de dar educación. En materia jurídica aparece la bimodalidad, educación presencial y virtual. Y por último, la pandemia va a transformar también la forma de estudiar y de ejercer la profesión. Rogelio Pérez Perdomo, en el texto Los abogados en Venezuela, nos describe cómo era el ejercicio profesional la primera mitad del siglo XX. Y podemos definirlo como un hombre blanco, de clase media alta, que ejercía de manera individual. Si se asociaba era para compartir los gastos y que ejercía, además de la profesión, otros roles, ya sea en el sistema político o en el sistema educativo. Era común que el abogado, además de ir a los tribunales y representar a un cliente, diese clase de materias literarias en el bachillerato o en la universidad, que fuera poeta o que ocupase cargos en el sistema político. Había una fuerte vinculación entre los abogados con el sistema político. Había un mercado de trabajo todavía reducido porque el proceso de industrialización y la creación de la industria petrolera comenzaba y el país en los años 30, por ejemplo, era un país fundamentalmente rural. Datos claves: el 80% de la población era analfabeta y la esperanza de vida estaba en 36 años. Habían pocas empresas y la gente vivía fundamentalmente de lo que producía en su propia parcela o lo que se denominaba el conuco, que significa en un pedazo de tierra en la cual se hacían actividades económicas casi de subsistencia. Entonces había poco trabajo para los abogados, lo que hacía que para poder ejercer la profesión tuvieses que tener otro tipo de ingresos. Esos ingresos provenían fundamentalmente de los negocios que desarrollaba tu propia familia. Vivías de ingresos vinculados a actividades que habían tenido tus padres o que habían tenido tus abuelos, una finca y una vinculación muy fuerte con el sistema político, porque dado que había tan poco trabajo, el trabajo se conseguía a través de contactos políticos. Las fotos de la lámina refieren a dos grandes transformaciones en el ejercicio de la profesión en Venezuela: la transformación por sexo y la transformación por origen étnico.
El chico que aparece es el primer abogado Pemón graduado en la Universidad de los Andes. Y la foto es de dos chicas graduándose en nuestra universidad. Como se dan cuenta, el color de ella es diferente. Eso habla de diversos estratos sociales también. Y la transformación por dos procesos que se dan en Venezuela a partir de los años 60 y se profundizan en la década del 70. La universalización de la educación con la creación de liceos en todos los estados del país, una mayor inversión estatal en educación y salud, un crecimiento de las empresas en el país, lo que permitió un crecimiento también de las clases medias, una transformación de país rural a país completamente urbano. Pasamos de ser un país en la década de los 30, 80% rural, a en la década del 70 ya casi un 80% urbano. Y lo que se denomina la juridificación de la vida social. La gente comenzó a necesitar los abogados porque empezó a escribir sus diversos contratos. Pasamos de contratos orales a contratos escritos. Ya no se alquilaba una casa con la palabra, se hacía un documento y después ese documento se comenzó a notariar. También aumenta los negocios y la necesidad que los negocios tengan documentos escritos. A eso sumado, como vuelvo a insistir, un crecimiento de las clases medias y un mayor acceso a la educación gratuita y pública que existía en el país, tanto de enseñanza básica como bachillerato y universitaria, dio acceso a otros sectores sociales a la carrera. El aumento de la cantidad de abogados no solo ocurre en la masificación de los estudios jurídicos, ya sea por los procesos de universalización de la educación que ocurren en toda la región, o por el crecimiento de las clases medias y la transformación de países rurales a países urbanos, ocurre en toda la región. El cuadro que ustedes están viendo les puede decir la cantidad de abogados que existían a principios de la década del 2000 en diversos países de América Latina y el porcentaje de abogados por 100.000 habitantes. Venezuela se ubica en una cifra intermedia. En Venezuela, el crecimiento de abogados, de graduados en Derecho, se hace exponencial y aumenta considerablemente con la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Si ustedes ven las cifras, la Universidad Bolivariana de Venezuela, su primera promoción es del año 2010 y gradúa a 3.876 abogados. En el 2013, que es el último año que yo investigo este tema, había graduado 7.459, para un total de 27.803 abogados graduados en el periodo 2010-2013, en comparación con 1.468 que graduó la Central, y tomé dos universidades privadas, la Monte Ávila y la Metropolitana. La mayor producción de abogados la estaba haciendo la Universidad Bolivariana. El problema de esos abogados es el tema de su formación y su calidad, como veremos en otras láminas. De igual manera, aumenta considerablemente en 13 años la cantidad de abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social de los Abogados, inscripción indispensable en Caracas para ejercer la profesión. Si usted no está inscrito en el INPRE, no puede representar a nadie en los tribunales y en teoría tampoco podría trabajar en ninguna empresa privada o pública como abogado. En el año 2000, en el INPRE habían 5.469 abogados y en el año 2013 la cifra era 18.462. En términos concretos, se había triplicado. ¿Cómo fue el proceso de transformación del ejercicio de la profesión a partir de la segunda mitad del siglo XX?
Primero, el crecimiento de las funciones estatales. Recuerden que hemos hablado que en Venezuela, a partir del año 61, se consolida la idea de un Estado que tiene muchas actividades, tanto económicas como sociales. El Estado social de derecho, con una alta presencia en la regulación de la vida económica y a la vez es un Estado que debe prestar diversos servicios, no solo los clásicos de seguridad, sino también servicios de salud, servicios de educación, creación de viviendas. Y todo eso hace que aumenten los servicios públicos y por ende también aumenten los funcionarios y se abra un espacio de trabajo para los abogados. Aparecen nuevas formas de ejercicio de la profesión y empieza a hacerse fuerte los escritorios jurídicos corporativos, los escritorios jurídicos de negocios. Esos escritorios comienzan ya no solo a representar a sus clientes en los tribunales, sino a organizarles los negocios y después a organizarles su vida familiar. También aparece otra forma de ejercicio. El abogado era un profesional liberal que instalaba de manera individual o asociado con otra persona para compartir gastos, un escritorio jurídico empieza a emplearse ya sea como empleado de una empresa a organizarle los negocios a la empresa y ser un asalariado de la empresa o a trabajar como funcionario público. Y aparecen dos carreras que vamos a trabajar. Las carreras vinculadas al sistema jurídico, la carrera judicial, ya sea como juez, ya sea como defensor público, ya sea como fiscal, o las carreras vinculadas a la formación de los abogados, la carrera de profesor universitario. Uno de los efectos de la masificación de la profesión y el acceso a su ejercicio a diversos estratos sociales es el fenómeno también que se ha denominado la proletarización de la profesión, que hace referencia no a un ejercicio asalariado, sino a formas muy precarias de ejercicio. Ahí en la foto ustedes pueden ver un escritorio jurídico, no es de nuestro país, que ofrece en un tarantín, por decir de alguna manera, diversos tipos de asesoría jurídica y asesoría en diversas áreas del derecho. En la actualidad, el ejercicio prestigioso no es ese, no es el ejercicio general, sino un ejercicio especializado por área. El ejercicio individual, de manera sola, autónoma, se ha quedado vinculado a los sectores que trabajan para los estratos sociales bajos y en cambio el ejercicio corporativo en grandes empresas de servicios jurídicos para los sectores que trabajan, para los sectores de abogados que trabajan para los estratos altos. En nuestro país todavía se conserva el ejercicio individual como forma prestigiosa en las regiones, en el interior del país. Si bien el ejercicio general en todas las ramas ha sido vinculado a un ejercicio de la profesión con no calidad, el ejercicio especializado por materia sustantiva y por materia procesal o por el tipo de actividad, el ejercicio solo dedicado a los tribunales o el ejercicio más vinculado a la asesoría, a la organización de los negocios de las personas o las personas que se dedican solo a una forma de ejercer la especialización por funciones, ya sea en la docencia, ya sea en la carrera funcionarial, son las formas de ejercicio especializado más prestigiosas. ¿Y quiénes son los abogados exitosos? Son los abogados de negocios y que se han hecho expertos ya no en ir al tribunal, sino en lo que se denomina medios alternativos de solución de conflicto. En la imagen yo le puse la foto de dos escritorios jurídicos transnacionales que tienen vida en nuestro país. Y si ustedes ven dónde están ubicados esos escritorios jurídicos, están muy lejos de los tribunales, por lo cual su principal actividad no es
la representación en juicio, sino la organización de los negocios de sus clientes. También han existido cambios en la forma de vincularse con el sistema político. Si antes, en la década de los 60, era muy importante que el sindicato tuviese un abogado a dedicación exclusiva para demandar en los tribunales o para negociar con el empleador, y también por razones que los vimos en la clase de acceso a la justicia, por razones de compromiso social, abogados que habían estudiado en muy buenas universidades se trasladaban a vivir a los sectores populares y hacían demanda para mejorar la situación de los barrios pobres en sus propias ciudades, con lo que se denominó el uso alternativo del derecho. Hoy esa función la están cumpliendo organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro que se llaman organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG. En nuestro país tenemos en materia penal el Foro Penal, tenemos Acceso a la Justicia, que si bien no litiga, hace micros para dar información sobre derechos a las personas. Entonces, quienes están trabajando como abogados en estas organizaciones sociales, el Instituto Progresista, la Asociación Civil La Vino Tinto, dan asesoría a diversos sectores sociales. En particular, hay 2 organizaciones que se están dedicando a dar asesoría a trabajadores o a personas que han tenido problemas con el sistema político venezolano por haber efectuado reclamos. Nos referimos a la gente que ha salido a la calle a reclamar y ha sido detenida o criminalizada por ejercer su derecho a la protesta. ¿Cuáles son los retos del ejercicio profesional en el siglo XXI? Por un lado, hay una profundización de la globalización. ¿Qué significa esto? De los intercambios de personas de diversos países. Intercambios que ya habíamos visto ocurrían no solo en los temas de negocios, sino intercambios familiares. Aumentan las familias compuestas por personas de diversas nacionalidades. 2, el tema de la migración. Nosotros en este momento estamos enfrentando una diáspora, pero si vemos a Europa, también está recibiendo constantemente migrantes. En la misma África se traslada la gente desde una zona hacia otra zona. Entonces hay un mercado mundial, hay negocios mundiales, hay parte de la familia en una parte del país, parte de otra familia en otros países, y todo eso va a hacer que el ámbito jurídico nacional pierda importancia. Aparecen nuevos temas en la agenda jurídica. El tema de los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, y en la literatura, en las investigaciones que vimos en Acceso a la Justicia, salía claramente que en materia penal habíamos transformado el sistema penal de un sistema inquisitorio con pocas garantías para la persona que estaba siendo acusada en un sistema acusatorio con garantías para que la persona pueda defenderse. Aparece la idea de un derecho penal mínimo, pero a la vez surge el terrorismo internacional y estamos viendo el derecho penal del enemigo, los atentados a las Torres Gemelas del 2001 hicieron crear inclusive cárceles fuera de Estados Unidos en las cuales las personas no tenían ningún tipo de derechos. Y por último, la pandemia ha tenido efectos en el orden jurídico. Hay restricciones a la movilidad de las personas y además hay nuevas formas de trabajar. Si los tribunales están cerrados y hay pocas posibilidades de acudir, se hacen cada vez más potentes los mecanismos alternativos de solucionar de conflicto: mediación, arbitraje, conciliación. Y la especialización para el ejercicio de la profesión cada día es mayor. Los abogados se especializan por área y dentro del área por una parte del área.
En el área que yo me manejo hay abogados que son especialistas en lo que se denomina derecho individual del trabajo. Otros se dedican solo a derecho colectivo. Algunos se hacen especialistas en cálculos de lo que se le debe a un trabajador. Otros se hacen especialistas en los tipos de contratos de trabajo que se puede celebrar un trabajador. La educación también se ha ido transformando, no solo con la pandemia, sino que ya en varios países y en nuestra facultad, cuando nosotros iniciamos este curso, yo tenía aula virtual, teníamos modalidades de educación bimodal, unas clases presenciales y actividades en el aula virtual. Y la pandemia aumentó la cantidad de teletrabajo y a los abogados también lo está afectando diversas formas de teletrabajo. Eso quiere decir que la formación del abogado y el ejercicio del abogado tiene que desarrollar ciertas habilidades. No hemos trabajado el tema de la educación jurídica de forma separada, pero en esta clase varias veces hemos hecho referencia a los retos de la educación para prepararte para trabajar en un mundo globalizado. ¿Qué significa eso? Que un abogado debe saber identificar problemas jurídicos y presentar solución a esos problemas. Y los retos para el ejercicio profesional en el siglo XXI en la Venezuela, que transita el camino al socialismo, son variados. En el texto que ustedes tienen que leer, vimos que hay una proliferación de estudios jurídicos y que la Universidad Bolivariana ha graduado muchos estudiantes, por decirlo de alguna manera, que ha triplicado la cantidad de estudiantes. Eso, al haber más oferta, se reduce el mercado de trabajo. 2. Es posible un abogado que trabaje para el sector privado en un país que casi no hay empresas privadas, o todos los abogados tienen que transformarse en empleados del Estado, en asalariados del sector público. ¿Cuáles son los negocios que se pueden desarrollar en el socialismo del siglo XXI? ¿Con qué tipo de empresas se puede trabajar? Y si los estudios jurídicos están siendo diseñados para dar competencias y habilidades para trabajar con una legislación que ha transformado las instituciones básicas jurídicas. En materia laboral, la idea de contrato de trabajo que vinculaba a un trabajador y un empleador, a ellos dos solitos, ha ido desapareciendo porque hay una mayor presencia del Estado en la vida del trabajador y dentro de la empresa, con la creación de una nueva institución o de un nuevo órgano que se llama el Consejo de los Trabajadores. Pero también, independientemente de los cambios de la forma de organizar el trabajo en Venezuela, de las dificultades para que las empresas privadas funcionen, hay otros cambios. Cada día hay más legislación. Y eso hace necesario la especialización, pero no en el contenido de la legislación, sino de las competencias que debe tener un abogado para desarrollarse en una área específica del derecho. Por último, la pandemia. La pandemia transformó los estudios jurídicos y las universidades privadas fueron las primeras en adaptarse. Tanto la Universidad Monte Ávila, la Metropolitana y la Católica no perdieron ni semestre y la Metropolitana ni trimestres. En cambio, nosotros recién estamos terminando el año académico que comenzó en el 2019. Y las universidades públicas tienen recurrentes problemas presupuestarios para mantener su funcionamiento cotidiano. No es de más comentar que el sueldo de un profesor no alcanza para hacer este tipo de videos que yo estoy haciendo, porque se requiere una computadora de calidad y un celular de calidad para hacer las grabaciones, o una serie de implementos electrónicos que con el sueldo no se pueden adquirir. Pero además, esta pandemia va a incidir fuertemente en la forma de trabajar. La nueva normalidad
va a requerir unas nuevas habilidades para ejercer el derecho. Un tema vital es entender qué se quiere decir en la literatura por el rol político del abogado litigante. El texto básico es un viejo texto de Fernando de Trasseñé del año 77 que está en el aula virtual. Y cuando hablamos de rol político, vuelvo a insistir, se habla de rol político con P mayúscula. Se refiere que al defender los intereses de otra persona, y si las personas no se pueden considerar individualmente, sino que las personas pertenecen a una clase social, tienen un sexo, tienen una edad, entonces tienen intereses. Al defender esos intereses es una opción política, porque estás optando por defender el interés de A o de B. Cuando trabajas, por ejemplo, para un empleador, optas por defender los intereses del empleador. En cambio, cuando estás en el juicio o negociando colectivamente y defiendes los intereses de los trabajadores, estás defendiendo de otro sector social. Cuando trabajas defendiendo los intereses de las personas de la diversidad sexual, estás optando por una valoración en la cual, por ejemplo, la idea de matrimonio igualitario la estás promoviendo, y eso se considera una opción política. En la teoría general del derecho se hace mucho énfasis que el juez es boca de ley. ¿Por qué? Porque hay un órgano que crea la norma, el órgano que elige la gente, el órgano legislativo, y el órgano judicial está con las manos amarradas, solo tiene que aplicar lo que el órgano legislativo, lo que la voluntad popular decidió, cuál era la regulación más correcta. Y eso llevó a la distinción en que el órgano legislativo crea la norma y genera la política jurídica. En cambio, los abogados lo que hacen es un trabajo técnico de interpretar el contenido de la decisión legislativa. Uno crea y el otro aplica. Eso es verdad. En el texto que trabajan en clase se van a dar cuenta que la opción de esta materia es que no es posible con la aplicación desvincularse de la opción valorativa. Usar esta famosa frase de Alicia a través del espejo sobre las palabras y que refleja en el fondo la gran discusión, el poder. ¿Qué es lo que dice esta frase que utilicé y que está inclusive con la imagen de Alicia y Sancho Panza? Él afirma que cuando usa una palabra, esa palabra va a significar lo que él quiera. Y Alicia le dice, oye, eso no es posible. Las palabras no pueden significar tantas cosas. ¿Y qué le responde? No, sí, pueden significar lo que quiera el que manda. Detrás de esto, detrás de esta frase, está el problema o la expresión del poder. Quien tenga el poder le va a ir dando significados diferentes a las palabras. ¿Eso significa que va a ser una cosa arbitraria, discrecional, autoritaria? No, sino que las palabras pueden ser transformadas por el uso que les den las personas. ¿Que tiene sus límites esa transformación? Sí. Si yo le pregunto a un estudiante de principio del siglo XX qué imagen o que me defina qué es una red, probablemente se va a referir a una red de pescadores. Va a decir que es un instrumento construido con hilo para atrapar pescados o alguna cosa. Pero si yo les pregunto a ustedes qué es una red, la primera noción que les va a venir a la imaginación son las redes sociales. ¿Por qué? Porque el contexto cambió y la palabra red tiene dos significados. Hoy, el mayoritario o el más común en este momento es redes sociales. Pero a lo mejor si yo le hago esa pregunta a un pescador de Margarita, la primera noción que se le va a venir a la cabeza va a ser la red de pescar. Insisto, la función de interpretar la ley es una actividad política
Y recalco que utilizo la palabra política en sentido amplio, no como opción política partidista, sino como elección de unos valores, de unas opiniones, de una forma de ver el mundo. Lo que es correcto para una persona no necesariamente es correcto para otro. Por ejemplo, la noción de igualdad va a variar dependiendo de la persona que la esté aplicando en un momento determinado. ¿Significa que igualdad tiene muchos contenidos? Sí. Puede ser igualdad de oportunidades, puede ser igualdad formal. La noción de niños y adolescentes como ciudadanos en formación y su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la información, va a depender de lo que piense la persona que está aplicando la LOMNA en torno a la mejor forma de criar un niño y un adolescente. En el mismo orden de idea, la posibilidad de utilizar castigos corporales, darle unas nalgadas o golpear a un niño, va a depender también de la visión que tenga la persona, el aplicador de la norma jurídica, el juez o el funcionario administrativo, sobre si la LOMNA posibilita el castigo corporal o no. Que la interpretación tiene sus límites, sí. La palabra castigo puede tener varios significados, pero obviamente significa reprender. Pero el tipo de castigo es lo que va a cambiar dependiendo la posición en torno a la crianza y a los mecanismos de crianza. Siempre es necesario darle sentido a una palabra. Por eso el ejemplo que he usado varias veces en clase, se prohíbe el ingreso de vehículos a este parque. No hay duda que un carro está prohibido, pero una bicicleta, un coche de juguete que utilizan los niños, no necesariamente abarca la palabra vehículos y la prohibición al carro de juguete o a la bicicleta. Hay que interpretar una norma tan elemental, requiere una interpretación. El uso del derecho con funciones políticas siempre ha existido. Hoy ese uso político tiene varias expresiones. Por un lado, la defensa de los derechos humanos. Organizaciones, no solo en Venezuela, a nivel internacional, como Amnistía Internacional y Greenpeace, utilizan los tribunales para promover los derechos humanos, ya sea la detención arbitraria de personas. Amnistía, hacen campañas, exigen al Poder Judicial la toma de decisión. Abogados de Amnistía presentan demanda ante los tribunales. Greenpeace demanda a empresas transnacionales por el mal uso de los recursos naturales. Y por otro lado, el uso alternativo del derecho. Los abogados siguen utilizando o ampliando el concepto. Por ejemplo, en Colombia, la acción de tutela para proteger a los niños venezolanos que llegaron sin papeles y que no les nieguen ni el derecho ni a la identidad ni el derecho a la educación. En nuestro caso, se ha usado a veces la acción de amparo para proteger a las personas que tenían en la década del 2000 que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no le daba los retrovirales a las personas que estaban infectadas de VIH, lo estaba diciendo mal. Entonces, tenemos varias expresiones del uso del derecho con fines políticos no partidistas. El uso del derecho para promover la transformación social por parte de los abogados. Es otro campo de actividad y de ejercicio profesional. Una cosa es la función política del ejercicio profesional y otra es el rol político y la participación de los abogados en cargos políticos.
Se ha sostenido que hay una convergencia profesional entre las habilidades que se requiere para ejercer la política y para ejercer la abogacía. Y ello se refleja en la alta presencia de abogados en funciones políticas, en cargos políticos, principalmente en el cargo de presidente de la República de un país. Ejemplos que tienen en la lámina actuales son el presidente norteamericano Joseph Biden, el presidente colombiano y el presidente argentino. Pero han comenzado a aparecer con fuerza también otras profesiones. También les puse algunos ejemplos. Actuales, Merkel; no tan actuales, Bachelet, que fue presidenta de Chile; Santos; Trump, el anterior presidente norteamericano que era empresario; Sebastián Piñera, que es más conocido no por ser economista, sino por su condición de empresario. Y la aparición de otras profesiones tiene también que ver con los cambios que se han producido en los criterios de la toma de decisión para generar políticas públicas. Durante años, las decisiones estuvieron vinculadas a los criterios de solidaridad, justicia social, equidad, sobre todo en los estados con la adopción del modelo Estado social de derecho. En la década de los 90 del siglo XX comenzó a aparecer con mucha fuerza la idea de eficiencia en el uso de los recursos y de políticas focalizadas a ciertos sectores, ya no universales, sino solo para las personas en desventaja social. La década del 2000 comienza una vuelta a la idea de equidad. Venezuela con la Constitución del 99 es un ejemplo, pero ahorita tenemos dos buenos ejemplos: la vuelta a la equidad y a la universalidad, y el uso de esos criterios para generar normas jurídicas lo estamos viendo en la composición de la constituyente, la comisión que va a redactar la nueva constitución en Chile, y en las propuestas de modificación que está haciendo la sociedad civil colombiana en torno a una serie de disposiciones legales que consideran que eran poco equitativas. Recuerden que el paro cívico se inicia como protesta a una intención del gobierno de subir unos impuestos. Una forma de ejercicio especializada por funciones de reciente consolidación es la carrera de docente e investigador en universidades, es el profesor de Derecho. Eso no significa que antes no hubiesen existido profesores de Derecho, siempre lo existieron, pero no era una carrera exclusiva, sino que era una carrera complementaria a otras actividades, fundamentalmente al ejercicio profesional como abogado independiente en los tribunales de justicia. La carrera se empieza a desarrollar en nuestro país como carrera exclusiva y con jornada de trabajo a tiempo completo en los años 50, y posteriormente con la ley de universidades de 1958, pero sobre todo con la vigente ley de 1971, se consolida una dedicación exclusiva y la carrera de docente e investigador como una especie de funcionario público. ¿Cuáles son las características de esa carrera? Primero, que es una carrera que nace en las universidades públicas. No significa que las universidades privadas no tengan un sistema de profesores a tiempo completo. Lo que pasa es que es mucho más reciente. Pero la Metropolitana ya tiene profesores a tiempo completo, la Católica tiene investigadores a tiempo completo. Pero sin duda el mayor desarrollo de esta modalidad de ejercicio profesional de la abogacía ha ocurrido en las universidades públicas. Hay diferencias en la carrera de docente en Derecho por el sistema jurídico. Sin duda, un profesor del Common Law sus características de ingreso
a la universidad y actividades que debe desarrollar son muy diferentes a las características de un profesor vinculado a lo que se denomina el sistema continental. ¿Y cuáles son las características? En ambos sistemas se mantiene una característica en común: concursos para ingresar, concursos de oposición, ascensos por presentación de trabajos, y se llega a un máximo de escalafón después de haber pasado unos años haciendo trabajos de investigación. ¿Cuál es la diferencia fundamental con otros países? Es la figura del contratado. ¿Qué significa la figura del contratado? Personas a las cuales, que la mayoría de sus profesores, que ingresan a desarrollar esa actividad sin haber hecho el concurso de oposición. ¿Cuáles son los retos de la carrera de investigador y docente en Derecho? Varios retos se le presentan a sus profesores. Primero, que la carrera está vinculada a la producción de investigación. No necesariamente un buen docente es un buen investigador y viceversa. Dos, no ha existido en las escuelas de Derecho ni en las facultades de Ciencias Jurídicas una formación a su personal para aprender a investigar. Ustedes están iniciando su carrera y se van a dar cuenta que la mayoría de las materias lo que hace es repetir textos legales y no le enseñan a investigar. La producción en investigación ha sido limitada en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque no teníamos la habilidad para desarrollarnos como investigadores. Además, la cantidad de investigadores a tiempo completo, dedicación exclusiva, que trabajan en institutos de investigación en las universidades públicas son pocos y en las universidades privadas inexistentes. De ahí que hay una serie de limitantes para que esta forma de ejercicio de la profesión pueda desarrollarse de manera plena. Más aún en estos momentos en las universidades públicas, con los temas de los bajos salarios, el cierre del acceso a congresos, el cierre del acceso a revistas especializadas. Y por último, uno de los grandes retos que se ha hecho más evidente con la pandemia y con lo que se denomina la nueva normalidad es qué enseñarle a un futuro abogado, cómo enseñarle y cómo preparar a un docente e investigador para que trabaje en un mundo globalizado. Una de las grandes transformaciones, no solo de la profesión jurídica, sino en general de las profesiones universitarias, es el aumento de la participación de la mujer en el trabajo remunerado. Eso es reflejo de los cambios que han ocurrido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en las funciones que tienen los hombres y las mujeres en sociedad. Recuerden que siempre las mujeres hemos estado vinculadas más al trabajo que se denomina de cuidado, a cuidar a los hijos, al marido, a los padres cuando ya están ancianos, ¿sí? Por eso el término ama de casa es femenino. Toda persona que se dedica al trabajo del hogar tiende a ser una mujer. Pero al lado de ese trabajo, cada día las mujeres participan más en el trabajo remunerado, en el trabajo ya sea como asalariadas o de manera independiente, pero en el trabajo que se realiza a cambio de un ingreso. Normalmente se hablaba trabajo en el hogar, trabajo en la calle, pero ahora con el teletrabajo, el trabajo remunerado también se ha trasladado al hogar. Las mujeres, al participar en el mercado de trabajo, siempre, no solo en Venezuela, sino en todos los países, han tenido mayores dificultades
para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato. En algunas áreas tienen dificultades para ser contratadas y en las áreas que están siendo contratadas tienen dificultades para recibir las mismas remuneraciones que los hombres. Hay dos expresiones sociológicas para referirse a las dificultades de las mujeres para lograr igualdad de oportunidades y de trato. Una refiere a las dificultades para ascender en las carreras, no solo en la carrera académica, en la carrera profesional. Y tiene un nombre bonito, los techos de cristal, que significa que es algo que está encima de la persona y que no logra verlo, pero que le impide ascender. Un ejemplo típico es lo que ocurre en el sector financiero. Si usted ingresa a cualquier agencia bancaria, va a ver que la mayoría del personal que está en esa agencia son mujeres. Y si pide hablar con la gerente o el gerente de esa agencia bancaria, probablemente es una mujer. Pero cuando usted se traslada a la torre central de ese banco y asiste a una reunión de los altos directivos de ese banco, los máximos gerentes, las máximas autoridades, la presencia de las mujeres disminuye. En la carrera docente y de investigación, la primera mujer que ocupa el cargo de rectora de la Universidad Central es la actual. Y si usted miraba las universidades de los años 50, 60, hasta los 90 del siglo XX, la mayoría de sus autoridades eran hombres, aunque ya había una presencia fuerte de mujeres en la carrera académica. Pero ahí había era expresión de esos famosos techos de cristal. ¿Y a quién afecta los techos de cristal? Afecta fundamentalmente a mujeres de clase media, porque son las que pueden estudiar en la universidad, inclusive a mujeres de clase alta. Pero hay otro problema, que se denomina los pisos pegajosos o suelos pegajosos, que son los problemas que afectan a las mujeres de escasos recursos que quedan como atrapadas y pegadas en los trabajos con peores condiciones laborales, los que tienen menos remuneraciones, menos protecciones laborales y que cuesta salir de ellos. Por eso se denominan suelos pegajosos. La mayor presencia de las mujeres en los estudios universitarios ha sido una de las grandes transformaciones. Inclusive en Venezuela esa mayor presencia comienza a verse ya en los años 80. En 1936, la promoción de abogados analizadas por el profesor Rogelio Pérez Perdomo había una sola mujer. En cambio, en el 2012, que es la época que yo hago el análisis, eran 85 mujeres y 64 hombres, o sea, las mujeres superaban a los hombres. En el trabajo remunerado, las mujeres tienen una mayor participación una creciente participación desde los años 30. Y en las personas con estudios universitarios en la población económicamente activa, es decir, la gente que trabaja, el 15% de los trabajadores tienen educación universitaria. Pero cuando discriminamos ese 15% internamente, el 20% son mujeres y el 12% son hombres. Eso implica que las mujeres tienen una mayor presencia hoy en los estudios universitarios. ¿Y eso ocurre por qué? Porque una discriminación por género que ha favorecido a las mujeres. Cuando una familia se ve en la necesidad de sacar a un miembro, a un hijo del sistema educativo y mandarlo a trabajar, privilegia sacar al hombre y mandar al hombre a trabajar, que no siga estudiando y salga a buscar dinero, y deja a la mujer dentro del sistema escolar, porque ir a clase le permite también ayudar en las tareas domésticas de la casa. Como las niñas se dedican más a las tareas domésticas, estas son compatibles con el hecho de mantenerse dentro del sistema educativo. Para finalizar, lo que quiero resaltar con la foto
que utilicé de dos mujeres, la profesora María Candelaria y una estudiante, es la feminización. María Candelaria es una de las investigadoras más productivas de nuestra facultad. Tiene muchas obras de gran calidad en materia de derecho civil y refleja muy bien el ejercicio de la función compatibilizada de docencia e investigación. Y la otra chica es una graduando que refleja muy bien ese 85 mujeres que se gradúan más que los hombres en los estudios jurídicos. Por último, para finalizar este video educativo, ¿qué deben tener claro para el examen? Ubicar los principales hitos de la transformación. ¿Qué quiero decir con esto? Ubicar las transformaciones en torno a la forma de ejercer y a las funciones. 2. Explicar en qué consiste el rol político del abogado en ejercicio y diferenciar el rol político con la convergencia profesional entre la actividad política y el ejercicio de la abogacía. ¿Qué ha implicado los cambios en el sistema político y económico de nuestro país para el ejercicio? ¿Y cuáles son los retos que va a enfrentar el ejercicio del derecho, el estudio del derecho, con la nueva normalidad post-pandemia? ¿Qué significa para las personas que su forma cotidiana de trabajar era ir a un sitio y ahora es teletrabajo? ¿Y qué significa para ustedes estudiar de manera virtual y cómo eso tiene que generarles nuevas competencias y habilidades para las nuevas formas de ejercicio? Por último, ¿qué rol va a tener el derecho en la nueva normalidad con la serie de disposiciones que limitan la libertad de las personas, la movilidad? Tema vital es si una persona tiene derecho o no tiene derecho a no vacunarse. Nosotros no hemos llegado ahí porque las vacunas no han llegado al país, pero es posible una persona negarse a vacunar porque no cree en las vacunas, siendo que la pandemia requiere que el 70% de la población esté inmunizada para generar el efecto rebaño. Son los interrogantes de los retos del derecho después de este largo periodo afectados por una pandemia mundial. Bueno, con esto finalizamos las clases de este año y vamos a hacer antes del examen una reunión sincrónica por alguna plataforma virtual de teleconferencias para las preguntas del examen.